estamos como todos los jueves en esta maravillosa sección en la que hablamos de todo un poco, cuestiones... Autobombo, ¿no? Sí, obvio, ¿qué voy a decir? Che, bueno, estamos... Tira. No, vamos arriba. Vos, Martín, nosotros que estamos todos los días, ¿es mejor la del Dipa, no? O el Dipa. Ayer lo vi al Dipa. Lo amamos al anda Dipa. con una infección en una muela. Ayer o anteayer me lo ¿Qué puse. Yo me lo puse no también tenés ese anteayer, estaba con la jeta hinchada, la cara... Pobre. Un saludo al Dipa, le mandamos y que esté mejor de su muela. Yo creo que son cosas diferentes. Dale. Así que no me lo voy a nuestro. poner Vamos a lo nuestro. a discutir sobre cuál sección es mejor, porque son diferentes y cada una tiene lo ¿Está Blanca suyo. escuchando? No sé si está escuchando, porque viste que hasta ahora escucha otras cosas también. Pero quizás esté a dos radios. Bien. Puede ser. Bueno, hoy les vamos a estar hablando sobre el tema de la medicina tradicional y la medicina natural. ¿Por qué? O sea, Muy ¿en qué interesante. momento la medicina natural dejó de tener el gran efecto que tenía para pasar a ser lo que hoy conocemos como medicina occidental, el centro de todas las prácticas más comunes, ¿no? Médicas más comunes? Ya sé cuándo. Contame. Cuando una persona decidió decir, soy farmacéutico. ¿Sabés quién fue Probemos esa? con esto. Claro. Probemos con esta cal mezclado con esto, que calma el dolor y listo. No, es aún más nefasto porque viene en realidad toda la raíz de la medicina natural y viene de un momento muy cercano a nuestra época, porque fue a principios del siglo XX. O sea que durante cientos de años la gente se manejó respondiendo a plantas, a una medicina más integral, holística. Y fue a principios del siglo XX cuando se dijo, me parece que el negocio va por otro lado. Porque no hay negocio si sabemos que del fondo del patio de mi casa puedo cosechar mi propia medicina, ¿verdad? Y fue de mano de Rockefeller, nada más y nada menos El que... famosísimo del dicho, ¿quién sos Rockefeller? Vos, ¿viste? Claro. Cuando alguien Tal tiene cual. mucha plata, le dicen, ¿vos qué sos Rockefeller? Bueno, ¿por qué se dice vos sos Rockefeller? Bien. Porque fue el primer multimillonario de Estados Unidos Bien. que amasó su plata nada más y nada menos que generando grandes monopolios de diferentes cosas, entre ellas la industria farmacéutica. Mira. ¿Cómo llegó a esto? Él en realidad tenía que ver con el petróleo, él estaba relacionado al petróleo y se dio cuenta de que así como podía extraer petróleo y hacer energía, se podían hacer un montón de cosas del petróleo y dijo, capaz que también va por este lado. ¿Y cuál es el tema? Vos haces algo y lo patentás. Así como se patentó el plástico en su momento, se patentaron otras cuestiones, como ahora vamos a ver qué ocurrió con la farmacéutica. Pero obviamente se encontró con un problema, que es que la medicina natural y holística tenía un gran uso en ese momento. De hecho, había colegios y universidades donde se estudiaban estas prácticas. Había ya operaciones, Bien. había un seguimiento de pacientes y demás, pero todo se hacía con plantas. Entonces, no había negocio ahí. Entonces había que deshacerse de la competencia. ¿Cómo se deshacía de la competencia? Con esta cuestión que es solución, problema, reacción. Primero generamos un problema y Le damos vemos carne la embutida reacción. a toda la humanidad. Un problema, ¿no? Que fuera para asustar. Inventamos la hamburguesa. Ponele, no fue el caso. Y de hecho, en esta cuestión de generar problemas, se está enfrentando la Fundación Rockefeller a una gran demanda. Esto volvió a ocurrir este año. En realidad la demanda viene de muchísimo tiempo, viene de los años 40 y 50, porque infectaron de sífilis a cientos de guatemaltecos. Ay, Dios. Cientos. Y ahora, a principio de año, se reabrió esa causa y se dice, che, muchachos, ustedes tienen la culpa, porque realmente hubo un montón de gente que a través de experimentos médicos, sin tener conocimiento ni consentimiento, fueron infectados. Además, obviamente, no infectaron en Estados Unidos. No. Fueron a otro lugar en donde parece que la vida vale menos. Bueno, eso fueron una de las cosas que hicieron, pero además también se dieron cuenta de que podían monopolizar toda la industria y que todo podía patentarse y venderse. Entonces se codió con otro que es de la Fundación Carnegie, otro de estos grandes magnates, y llamaron a un tipo que era Abraham Flexner, que hizo el informe Flexner. Recorrió todo Estados Unidos.
De ahí viene, ¿ves? Ponele. Lo que hizo, Abraham, lo que hizo es recorrer Estados Unidos y Canadá y hacer todo un informe sobre cómo estaban las escuelas y las universidades manejadas. Y entonces lo que generó es que se haga una norma de admisión y de graduación más alta, o sea, poner más exigencias para que menos gente pueda acceder, pueda recibirse. Bien. Y que se adherieran además a estrictos protocolos de ciencia convencional en la enseñanza y en la investigación. Protocolos que venían de mano de todos estos otros tipos que estaban atrás, que además bajaron $100 millones a colegios y universidades, diciendo, o sea, va por este lado, pero tenés que bajar este tipo de medicina, ahora vamos por acá. Así que eso lo hizo que muchísimas universidades en Estados Unidos cerraran y se generó también una admisión en donde la medicina era puntualmente de los hombres. Ya era un momento en el que las universidades y los colegios de medicina admitían mujeres. De hecho, la medicina en un principio estaba muy ligada a la mujer, a las prácticas que tenían y al conocimiento sobre las plantas, pero dejaron de admitir mujeres y negros tampoco. Imagínense, principio del siglo XX, lo que era Estados Unidos. Ahí entonces se redujo muchísimo y se logró que se hiciera una homogeneización de la medicina. Ahí desaparece la medicina... O sea, te duele la cabeza, te tomas esta pastilla. Tal cual. Nada de plantitas. Pero es real, ¿no? Esto, digo, si uno lo piensa lógicamente en el recorrer de los años, digo, y uno que tiene 30, 35, 40 o 22 años, a vos si te duele la cabeza, es muy poco probable que venga una persona y te diga, che, no sé, hacete un té de orégano. Ponele. ¿Me entendés? Por decir algo. Digo, es muy poco común de que suceda eso. Ya está como instaurada la situación de que te duele algo. O sea, digo, venimos de esa historia. Venimos de esa historia. Digo, lo alternativo es la planta y no lo alternativo es la medicina. Totalmente. Esta de las pastillas. Que fijémonos cómo es en poco tiempo, pues estamos hablando de principios del siglo XX nada más. O sea, 100 y pico de años apenas de toda esta movida. Y que sin embargo está absolutamente instalada porque es como vos decías, o sea, el que te dice que con un tecito se te pasa un dolor de cabeza, se te cagan de risa. Exacto. Porque me ha pasado que se me cagan de risa y digan, me tomo un ibuprofeno y a la mierda, no me voy a tomar un tecito de lavanda. Y realmente hay un montón de plantas. De hecho, una de las cosas que hicieron estos tipos también, porque no son de boludos, no tenían nada, o sea, no hicieron su fortuna, más allá de que también son considerados ladrones de un montón de cosas, pero no hicieron su fortuna porque eran unos boludos bárbaros. No, dijeron, bueno, grupo de científicos se les pagó muy bien para que investigaran propiedades de la planta y específicamente identificar las sustancias químicas que podían ser extraídas de la planta. Entonces, ¿qué hicieron? Las recrearon similares, claro, pero no idénticas. ¿Qué pasa? Cuando vos la recreás similar pero no idéntica en un laboratorio, la podés patentar. Sintetizar. Entonces, sería la exactamente. situación. Se sintetiza una droga a partir de sustancias químicas que las podemos encontrar inicialmente en las plantas, pero no son idénticas. Entonces, con un pequeño cambio hace que eso pueda ser patentado y entonces pueda ser utilizado a el costo que estamos teniendo. Bien. Entonces, ahora lo que se hace es enfocar no en la cura, sino simplemente en los síntomas. Y tenemos pacientes permanentes. Hay cura, supuestamente se dice que hay cura para casi todo y sin embargo no está enfocado en eso, porque no está pensado integralmente de dónde viene la enfermedad, cuál es, sino es como la historia esta del auto, ¿viste? Cuando vas en el auto que se te prende el foquito rojo indica algo. Sí. Bueno, no, apagamos el foquito rojo. Sí, vamos contra eso, cambiamos el foquito para que no prenda más. Bueno, con el cuerpo nos pasa lo mismo hoy. Bueno, de hecho, por lo que estás contando y por lo que muchos, cuando nos ponemos a pensar, interpretamos, es que estos seres humanos, que les podemos llamar seres humanos, que son dueños de las corporaciones y demás, es terrible, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en esto, lo que contabas que hicieron con la gente de Guatemala. Sí. ¿Me entendés? Esto de que, digo, uno no tiene pruebas de que haya sucedido, pero sabemos que hay enfermedades que son contemporáneas, que son de ahora, que son enfermedades que no existían antes. Tal cual. ¿No? Entonces vos decís, loco, qué macabro. O sea, qué macabro cómo piensa evidentemente un círculo de esta humanidad para poder... Con las gripes, cuando fue toda la movida de la gripe A, al toque salió... Alcohol en gel, millonario se hizo mi tío. Sí, bueno, no solo eso, sino que al toque salió una cura sintetizada en farmacéutica. O sea, ¿cómo puede ser que si la enfermedad es tan nueva, salga al toque
una medicina que pueda combatir eso. Si antes no estaba, o sea, es lo que vos decís, o sea, hay una cuestión. Tipo, ¿no? Y ahora tenemos, o sea, el caso en la plaza. No llegas. Que no lo sé, ya está. Que ahora tenemos el caso de Guatemala por una cuestión de que hubo una demanda millonaria y hay toda una movida que casi no se ve igualmente, porque en los medios tampoco es que sale, Rockefeller está enfrentando una demanda. No, salió de hecho en un momento en el que los medios no levantan grandes noticias, viste que esto fue en enero, entre enero y febrero. Entonces pasó de largo y quedó por ahí. Pero así como pasó en Guatemala, hay casos en un montón de partes del mundo en donde se inyectan a través de distintas cosas, diciéndote que es una medicina, y son pruebas en realidad, en donde el ser humano mismo es un chachito de India. Terrible, loco. Para ver pensar así es terrible. Qué puede pasar, qué podemos hacer después y poder seguir negociando con esto. La Fundación Rockefeller, de hecho, si entramos en la página, tienen fundacionrockefeller.org, tiene un montón de cosas en donde hay una parte que es sobre salud y habla sobre la importancia de llegar con la salud a distintos lugares globalmente, qué sé yo, y cuando en realidad vemos detrás todo lo que hay, guarda con esa cuestión de cómo se llega a todo el mundo, porque realmente lo que hay es una industria muy grande en donde nuestra salud está a merced de un montón de magnates y mercaderes que no quieren realmente que estemos sanos, sino que quieren enfermarnos para poder seguir vendiendo. Lo más frustrante de esto es que no podés hacer nada. O sea, es así de corta. Sí, que podés hacer, empezar a instruirte de distintos lugares para entender o ver cómo hacer ciertas curas con ciertas plantas que seguramente el mismo Estado te va a prohibir tener, como por ejemplo es el caso de la marihuana. Bueno, si nos fijamos, la marihuana fue prohibida casi a la par. Cuando nosotros el año pasado hicimos con Gustavo todas las secciones sobre cannabis, vimos eso, que la prohibición fue a principios del siglo XX también, cuando las industrias farmacéuticas cobraron importancia y se dijo, no, pará, ¿qué plantita? Con la pastillita te arreglo, y te lo cobro bien. Viste, y hoy se enojaban cuando yo le decía soretes a todo el mundo. ¡Está lleno! Está lleno. Muy interesante, Georgina, esto, y espero que alguna vez lo podamos seguir desarrollando porque es interesante para pensarlo. Para que seamos críticos con nosotros mismos y podamos eso. O sea, bueno, salgamos del ibuprofeno, salgamos de la pastillita y veamos que hay otras posibilidades y están al alcance de la mano. Estamos como todos los jueves en esta maravillosa sección en la que hablamos de todo un poco. Cuestiones... Autobombo, ¿no? Sí, obvio, ¿qué voy a decir? Che... Bueno, estamos... Tira. No, vamos arriba. Vos, Martín, nosotros que estamos todos los días, ¿es mejor la del DIPA o no? O el DIPA. Ayer lo vi al DIPA. Anda con una infección en una muela. Ayer o anteayer me lo crucé. Ayer me lo crucé también, anteayer estaba con la jeta hinchada, la cara... Pobre. Un saludo al DIPA, le mandamos y que esté mejor de su muela. Yo creo que son cosas diferentes. Dale. Así que no me voy a poner... Vamos a lo nuestro. A discutir sobre cuál sección es mejor, porque son diferentes y cada una tiene lo suyo. ¿Está Blanca escuchando? No sé si está escuchando, porque viste que hasta ahora escucha otras cosas también. Pero quizás esté a dos radios. Bien. Puede ser. Bueno, hoy les vamos a estar hablando sobre el tema de la medicina tradicional y la medicina natural. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento la medicina natural dejó de tener el gran efecto que tenía para pasar a ser lo que hoy conocemos como medicina occidental, el centro de todas las prácticas más comunes, ¿no? Médicas más comunes? ¿Ya sé cuándo? Contame. Cuando una persona decidió decir, soy farmacéutico. ¿Sabés quién fue? Probemos con esto. Claro. Probemos con esta cal mezclado con esto, que calma el dolor. Listo. No, es aún más nefasto porque viene en realidad toda la raíz de la medicina natural y viene de un momento muy cercano a nuestra época porque fue a principios del siglo XX. Bien. O sea que durante cientos de años la gente se manejó respondiendo a plantas, a una medicina más integral, holística, y fue a principios del siglo XX cuando se dijo... Me parece que el negocio va por otro lado. Porque no hay negocio si sabemos que del fondo del patio de mi casa puedo cosechar mi propia medicina, ¿verdad? Y fue de mano de Rockefeller, nada más y nada menos el famosísimo del dicho, ¿quién sos Rockefeller? Vos, ¿viste? Claro. Alguien tiene mucha plata, le dicen, ¿vos qué sos Rockefeller?
Bueno, ¿por qué se dice vos sos Rockefeller? Sí. Porque fue el primer multimillonario de Estados Unidos Bien. que amasó su plata nada más y nada menos que generando grandes monopolios de diferentes cosas, entre ellas la industria farmacéutica. Mira. ¿Cómo llegó a esto? Él en realidad tenía que ver con el petróleo, él estaba relacionado al petróleo y se dio cuenta de que así como podía extraer petróleo y hacer energía, se podían hacer un montón de cosas del petróleo y dijo, capaz que también va por este lado. ¿Y cuál es el tema? Vos haces algo y lo patentás. Así como se patentó el plástico en su momento, se patentaron otras cuestiones, como ahora vamos a ver qué ocurrió con la farmacéutica. Pero obviamente se encontró con...